¿Qué es la semilla de vida? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Damas y caballeros, esperamos que a través de estas prédicas del reverendo Jeroglí llegue a comprender lo que es la semilla de vida y así pueda vivir una vida sana y bendecida. El pasaje bíblico de hoy, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la tercera prédica de la serie Semilla de Vida. Una pregunta: ¿han puesto en práctica lo aprendido en las dos últimas prédicas? Hermanos, Dios va a hacer de esta serie de sermones una verdadera bendición para todos ustedes si las ponen por obra en su vida diaria. Algunos personajes en la Biblia recobraron su energía juvenil y hay testimonios hoy en día que pueden corroborar que lo que les he compartido es cierto. El poder de Dios vendrá sobre usted si cree este mensaje y lo pone en práctica. El proceso de envejecimiento será más lento y aunque ya tenga una edad avanzada, Dios lo fortalecerá otra vez. Y entonces muchos de ustedes testificarán que, debido a estos mensajes, han recuperado su energía juvenil. Ya he escuchado muchos testimonios en este sentido. En solo 2 semanas hay quienes han declarado que han experimentado la mano de Dios sobre sus vidas. Y en la medida en que se decidan a poner en práctica lo que han escuchado desde este púlpito, un nuevo aliento de vida vendrá sobre sus vidas y sentirán nuevas fuerzas. Los que eran débiles recobrarán sus fuerzas. Los que solían estar siempre cansados ahora sentirán una energía inusual aun si comen poco. Dirán que la semilla de vida está viva dentro de usted. Dios obrará para que muchos puedan dar testimonio de estos milagros y podrán afirmar que es una verdadera bendición decir amén a la prédica de la palabra de Dios desde este altar. Oro en el nombre del Señor para que este mensaje se haga por fe, fibra espiritual en usted y así experimente el poder de Dios. Estimado público, Dios puso toda la información genética de un hombre en el núcleo de una célula. El mensaje de hoy es un poco difícil y es porque usaré algunos términos técnicos. Así que, por favor, les pido que presten especial atención a este mensaje. Repito, Dios puso toda la información genética del ser humano en el núcleo de una célula. El aspecto de la cara, altura, constitución física, color de piel, etcétera. Todo este tipo de información de los órganos del cuerpo y de sus funciones se almacenan en este pequeño núcleo. Tal vez se pregunte, ¿cómo es esto posible? Es algo misterioso, ¿cierto? Hermano, ni aún el mejor científico o doctor podría negar la existencia de Dios. Sería imposible que todo esto sucediera si no fuera por el obrar del Dios Todopoderoso. Esta es la razón. Retomando el tema, gracias al desarrollo de la tecnología científica, el ser humano ya produce semiconductores. Se han desarrollado chips de memoria gigabytes o terabytes por Samsung desde el año 2004 y son de un tamaño milimétrico. Dependiendo del chip de memoria, puede almacenar el contenido de 20,000 libros en su base de datos o la información de más de 1 millón de periódicos. ¿No es esto algo extraordinario? Un chip milimétrico es capaz de almacenar esta cantidad de información. Es un avance tecnológico impresionante. Almacenar tanta información en un circuito minúsculo de tamaño. Piense, si el ser humano puede hacer todo eso, pregúntese, ¿qué cosa no será posible de hacer para el todopoderoso Dios? ¿Quiere comparar la capacidad de un chip o conductor creado por el hombre con el ADN creado por Dios? El diámetro del núcleo de una célula del cuerpo humano es de unos 5 micrómetros, es decir, 0,0005 centímetros o 5 milésimas de milímetro.
Es demasiado pequeño como para verlo con sus ojos naturales. Si escribiéramos toda la información genética almacenada en el ADN de un pequeño núcleo, eso equivaldría a una enciclopedia con 3.000 millones de palabras. Sí, sería una enciclopedia que contuviera cerca de 3.000 millones de palabras. Un volumen de cualquier enciclopedia tiene alrededor de 1.000 páginas y una enciclopedia completa tiene aproximadamente 1.000 volúmenes. Toda esta enorme cantidad de información se almacena en un pequeño núcleo de una célula. Además, esta información genética se almacena de forma idéntica en todos los 60 trillones de células. Un trillón en el sistema americano equivale a 1.000 billones, es decir, a 1.000.000 de millones. Repito, esta información genética se acumula en todos los 60 trillones de células de forma idéntica. Ahora bien, si el tamaño del núcleo que contiene el ADN fuera de las dimensiones de un chip, el núcleo podría contener 100 millones de veces más que toda la información acumulada en 1.000 volúmenes. En otras palabras, un chip de memoria normal podría almacenar la información de 20.000 libros. Sin embargo, el núcleo del ADN, que tiene el mismo tamaño que este chip de memoria, podría guardar la información de 100.000 millones de enciclopedias. Si la sabiduría y el poder de invención del hombre que ha creado este chip de memoria es sorprendente, ¿se pueden imaginar lo extraordinariamente sorprendente que será la sabiduría y el poder de Dios? No importa el desarrollo tecnológico del ser humano, jamás se podrá comparar con el poder de Dios. Amigos y hermanos, ya les he mencionado que Dios plantó la semilla de vida en el órgano que controla las funciones del cuerpo humano. Esto es, la semilla de vida se encuentra en el corazón, que es a la vez el centro funcional y posicional del cuerpo. Una pregunta: ¿dónde está su corazón? Por favor, señalen con el dedo dónde está el corazón. Así como la sangre que sale del corazón irriga todo el cuerpo, la fuerza o energía espiritual también proviene de esta área del corazón y fluye por todo el cuerpo controlando su organismo. Por eso, la mayoría de las personas instintivamente piensan que la vida está en el corazón. Automáticamente señalan la parte de su pecho o tórax. Incluso si el cerebro de un hombre está médicamente muerto, se considera que el hombre está aún vivo si su corazón está latiendo. Aún si el cerebro deja de funcionar mientras esté latiendo el corazón, los médicos no declararán a un paciente clínicamente muerto. Por cierto, hay un significado espiritual en el hecho que la semilla de vida esté en el órgano que es el centro de coordinación del cuerpo humano. La semilla de vida que se planta en este órgano medular puede ser comparada a una boya. Una boya es un objeto flotante que se usa para mostrar a los buques y embarcaciones dónde pueden ir y advertirles del peligro. Esta boya o señal está conectada con el subsuelo bajo el mar y por eso permanece siempre fija, sin importar la corriente marina. Es lo mismo con esta semilla de vida que se planta en el corazón. La semilla de vida se planta dentro del corazón porque es el centro funcional y de posición del cuerpo humano. Sin embargo, al igual que el mar bajo la boya está en continuo movimiento, el corazón también está en movimiento. Y así como la ubicación de la boya se fija en el mar, la semilla de vida se fija en el centro del cuerpo humano, estando cubierta por el órgano que se encuentra en esa misma ubicación, es decir, por el corazón. Ahora bien, las células del cuerpo repiten un ciclo de recreación, pero
La semilla de vida que está fija controla las otras células del cuerpo a través del corazón. Les voy a dar un ejemplo práctico. Quien ocupa el cargo de presidente tiene la autoridad para gobernar una nación. No obstante, la persona que ocupa ese cargo cambia cuando su mandato ha terminado. A pesar de esos cambios, la autoridad del cargo no varía. El presidente tendrá esa autoridad solo si ocupa el cargo. Una vez que ya no lo ocupe, esa autoridad será transferida al próximo presidente. Y el próximo presidente es quien ahora la ejercerá. Quien sea el presidente tendrá esa autoridad. Es lo mismo en la relación que existe entre la semilla de vida y el corazón. La semilla de vida que se encuentra en una ubicación fija continúa obrando a través de las otras nuevas células. Ahora bien, una vez que esta semilla de vida ha revivido por el Espíritu Santo que ha entrado a su corazón, el Espíritu requerirá de agua y luz espirituales para crecer. Ya les mencioné en prédicas anteriores que la semilla de vida se activa cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu siempre necesitará de agua y luz espirituales para crecer. Les he compartido que en la medida en que su espíritu crezca, podrá controlar su corazón, que es el centro funcional y motriz de todo su cuerpo. Hermano, debe entender que en un sentido espiritual, el espíritu cubre el corazón, que es el centro del cuerpo. El tamaño del espíritu no se puede medir físicamente. Además, el tamaño del núcleo del corazón, que es de unos 5 micrómetros de diámetro, es demasiado pequeño para ser visible a simple vista. La pregunta es, ¿el tamaño del espíritu es también así de pequeño como el núcleo? El tamaño del espíritu puede ser mayor que el núcleo. Entonces, ¿por qué se compara el tamaño del espíritu con el tamaño del núcleo? Es para ayudarlo a entender mejor la escala y el rango de control del espíritu. Debe entender correctamente los términos que estamos usando en la prédica de hoy. Ya les he explicado que si el espíritu crece hasta ser más grande que el núcleo del corazón, su espíritu controlará las funciones de su cuerpo. Lo repito, si el espíritu crece hasta llegar a ser más grande que el núcleo de su corazón, su espíritu tendrá control sobre su cuerpo y su alma. A pesar que ahora tenga 40 años de edad, una vez que llegue al nivel del espíritu, no le saldrán más arrugas en su cara debido a que el proceso de envejecimiento se habrá hecho más lento. También les expliqué que en la medida en que su espíritu crezca, controlará las funciones de su cuerpo. Lo repito, si su espíritu crece y cubre el núcleo del corazón, su espíritu controlará las funciones de su cuerpo y al hacerlo se presentarán 3 fenómenos. En primer lugar, todos los órganos de su cuerpo comenzarán a funcionar normalmente y su condición física y de salud mejorará. Reitero, todos los órganos de su cuerpo funcionarán normalmente y su condición física mejorará. En segundo lugar, los gérmenes y virus no afectarán su organismo. Estoy hablando de los que llegan a la santidad, es decir, a la plenitud de la medida del espíritu. En tercer lugar, el deterioro de su cuerpo se detendrá. Incluso podrá recuperar su energía juvenil. Al llegar a este nivel espiritual, el proceso de envejecimiento se hará más lento. En la medida en que alcance este nivel espiritual, no solo el deterioro de su cuerpo se detendrá, sino también recuperará su energía.
Hay ejemplos bíblicos de esto y se los voy a mencionar. Primero, tenemos el caso de Abraham. Cuando Abraham tuvo a su único hijo Isaac, tenía 100 años de edad. Romanos capítulo 4, versículo 19 menciona: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Repito la escritura, preste atención. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando Dios le prometió a Abraham a la edad de 99 años que le daría un hijo, su cuerpo ya no estaba en condiciones de procrear, es decir, de tener hijos. Fue lo mismo con su esposa, Sara. Abraham y Sara pudieron concebir a Isaac no porque hubieran rejuvenecido, sino lo hicieron gracias al poder de Dios. Tal vez se pregunte, ¿en qué momento Abraham alcanzó el nivel de la completa santidad? Lo hizo al pasar la prueba de fe de ofrecer a su único hijo, Isaac, como ofrenda de sacrificio a Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 23, menciona al respecto: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Dios le mandó hacer esto a Abraham, él solo obedeció, y no era una situación fácil para obedecer. Aún así, lo hizo. Le preguntó: si usted hubiera estado en esa misma circunstancia, ¿qué hubiera hecho? Muchos hubieran dado excusas y pretextos diciendo que Dios no le podía quitar lo que ya le había dado. Una pregunta: ¿cuántos hubieran obedecido sin cuestionar absolutamente nada? Continúa la escritura. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si obedece de esta manera, su fe se perfeccionará, es decir, se hará perfecta, y así Dios reconocerá su perfecta fe al obedecer de esta forma. Continúa la escritura: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Escuche bien esto: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, cuando le pregunto si usted cree en Dios, si cree en la Biblia, todos responden que sí, pero ¿en realidad creen? Si es así, ¿por qué no viven por la palabra de Dios? ¿Y por qué no obedecen sus mandamientos? ¿Por qué les cuesta tanto dar su diezmo? Dios dice que abrirá las puertas de los cielos para derramar bendiciones sobre ustedes. Dios incluso le dice que lo pruebe en esto. Sin embargo, no lo hace. Y es que en realidad usted no cree. Si lo hiciera, obedecería y Dios lo bendeciría. Pero la verdad es que muchos de ustedes no le creen a Dios. Repito, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué tal honor? Ser llamado amigo de Dios. Y en este momento, es decir, cuando Abraham llegó al nivel del Espíritu, recuperó su energía juvenil. Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2 cita al respecto: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Repito la cita: Abraham tomó otra mujer
cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Escuche bien esto. A los 99 años de edad se suponía que Abraham ya no podía tener hijos y sin embargo fue padre de 6 hijos más a una edad mayor a los 100 años. Esto se produjo después que Sara muriera a la edad de 127 años e Isaac se casara a los 40 años. Por tanto, se puede determinar que Abraham tenía más de 140 años de edad cuando procreó a 6 hijos. Ahora bien, veamos otro ejemplo, y es el caso de Job. Job, luego de darse cuenta de su naturaleza pecaminosa a través de las pruebas que Dios permitió en su vida, llegó al nivel del espíritu. Job, dice la Biblia, era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios, pero por ciertas circunstancias adversas se percató de su propia naturaleza pecaminosa y así se pudo despojar de ella y alcanzar el nivel del espíritu y del espíritu perfecto más rápidamente. Sí, Job tenía maldad en su corazón y al darse cuenta de esa tendencia pecaminosa que había en su corazón, pudo desecharla inmediatamente. No tuvo que resistir, es decir, luchar hasta la sangre contra esa predisposición a pecar. Pudo despojarse de ella rápidamente. Entonces todo, esto es, lo espiritual y lo material, se le restauró y Dios lo bendijo dándole el doble de lo que poseía anteriormente. En Job capítulo 1, versículo 3, se detallan las posesiones y propiedades de Job antes de pasar por las pruebas. Y dice así: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y en Job capítulo 42, versículo 12, se mencionan las propiedades de Job luego de haber terminado las pruebas en su vida. Y cita el pasaje: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Hermano, antes tenía 7,000 ovejas. Continúa la cita: 6,000 camellos. Anteriormente, Job tenía solo 3,000. Finaliza el versículo: 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Podrá notar que el número de ovejas, camellos, bueyes y asnos llegó a ser exactamente el doble que el que poseía anteriormente. Y Job, capítulo 42, versículo 13, añade: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Saben qué edad tenía Job en ese momento? Ya tenía hijos e hijas que estaban casados. No obstante, todos esos hijos habían muerto, por lo que podemos concluir que ya tenía una edad bastante avanzada. Sin embargo,
Luego que llegó al nivel del espíritu completo, tuvo otros 7 hijos y 3 hijas más. Si los hubiera tenido cada 2 años, hubiera requerido al menos de 20 años. Y si los hubiera tenido cada 3 años, hubiera transcurrido al menos 30 años. El siguiente versículo de Job, capítulo 42, versículo 14, nos menciona los nombres de las hijas de Job y el versículo 15 señala: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Sí, las hijas de Job eran las más hermosas en toda la tierra. Hermana, si llega al nivel del espíritu, sus hijas serán bellas y honestas. Antes que Job atravesara por esas pruebas, siempre estaba preocupado por sus hijos. No obstante, una vez que pasó por ese refinamiento y llegó a ese nivel de santidad, sus hijos más bien fueron siempre para él objeto de gozo y de dicha. Antes de eso, a pesar que era perfecto y recto, siempre estaba lleno de preocupaciones. Se inquietaba por si sus hijos hubieran podido pecar y por eso ofrecía holocaustos por ellos. Pero luego ya no tuvo ninguna preocupación ni ansiedad. Una vez que llegó a este nivel, sus hijos solo fueron para él su alegría. Como les decía, Job tuvo además 10 hijos en sus últimos años, es decir, ya de anciano. Después que Job fue perfeccionado a través de las pruebas, alcanzó el nivel del espíritu y del espíritu completo. Por ello, recuperó su energía juvenil. Otro caso de estos es el de Moisés. Querido público, en la medida en que llegue al nivel del espíritu, podrá tener dominio sobre todo su cuerpo. En mi caso, una vez que me decido, puedo controlar mi peso controlando mis alimentos. Si creo que estoy con sobrepeso, me decido a controlar mi ingesta de alimentos y en poco tiempo puedo perder el peso que deseo. Una vez que llegue a este nivel espiritual, su cuerpo obedecerá la decisión que tome con el corazón, sin pérdida de tiempo ni dinero en dietas costosas o en gimnasios exclusivos. Podrá gozar de buena salud todo el tiempo. Hermanos en Cristo, hasta ahora les he compartido que una vez que llega a la santidad y a la perfecta santidad, su espíritu tendrá dominio sobre todo su cuerpo y alma y, sin importar su edad, gozará de una excelente salud. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 declara: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora bien, en la medida en que su espíritu y su alma prosperen, su espíritu tomará el control de su cuerpo y por tanto tendrá salud. Además, la bendición de prosperidad en todos los aspectos y áreas de su vida también vendrá. Y la evangelización de su familia será mucho más fácil. Todo eso será posible porque al llegar a la santidad, lo que diga tendrá autoridad. Me tomaría aproximadamente 1 hora explicarles por qué al llegar a la santidad la evangelización de su familia sería más fácil. Pero ahora no tenemos el tiempo suficiente para ello. También podrá recibir bendición financiera como lo hizo Job. Esto es, porque podrá cosechar 30, 60 o 100 veces más de lo que ha sembrado. Una pregunta: ¿por qué la Biblia menciona todos estos datos? 7,000 ovejas se multiplicaron en 14,000 y 3,000 camellos se convirtieron en 6,000. Repito la pregunta: ¿por qué la Biblia cuenta todas estas cosas? Es porque Dios quiere que entendamos algo. Si usted se arrepiente, tal como lo hizo Job, despojándose de su naturaleza pecaminosa y se santifica, Dios lo bendecirá financieramente. Job recibió una doble bendición, pero esta bendición no se podía comparar con nada.
Job llegó a ser el hombre más rico del Oriente. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Les cuento algo. Alguien daba $100 de diezmo en esta iglesia y, ¿saben algo? Ha recibido 100 veces más de lo que sembró. Sin embargo, otro que dio $1,000 de diezmo, ahora ha recibido el doble de bendición y diezma $2,000. El primero recibió 100 veces más, pero esa bendición fue menor de la que recibió el que tuvo la doble bendición. Por eso, Job recibió una enorme bendición. Así como José y Daniel llegaron a ser primeros ministros en países extranjeros, los que han llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto tendrán el potencial para ser reconocidos en el mundo. Piense nada más en lo que le pasó a José desde los 17 hasta los 30 años. No había hecho nada malo. Cuando fue acusado injustamente, no se quejó. Esto fue porque tenía sabiduría y entendimiento espiritual, que no se puede comparar con el conocimiento humano. Además, una vez que llegue al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, todo lo que pida con fe le será concedido. Y por eso vivirá una vida plena de felicidad, independientemente de la situación mundial. Hay algo que les he dicho desde que se inauguró esta iglesia, y es que desde que acepté al Señor como mi Salvador, siempre estoy sano. Nadie sabe qué va a pasar mañana. En este mundo hay infinidad de gérmenes y millones de clases de enfermedades. Nadie sabe cuándo y cómo van a entrar a su cuerpo, ni se dará cuenta de ello. Aún así, puedo declarar esto con toda seguridad desde este altar. No tengo preocupaciones ni ansiedades. Hoy en día, muchos son los que padecen resfriados y de fiebre alta. Por eso me piden que ore por ellos, y cuando lo hago, me acerco mucho a ellos y los gérmenes de la gripe entran en mi boca. ¿Por cuántos oro diariamente? Cuando he orado por los que padecían la gripe porcina, ningún virus ni bacteria me afectó. Tenían fiebre, tosían y estornudaban en mi cara y nada me pasó. Sin embargo, nunca me preocupo. No me preocupo ni aun cuando pongo mis manos sobre heridas infectadas. Los que me ayudan cuando ministro sanidad me alcanzan una toalla para limpiarme las manos, no porque yo lo requiera, sino para que la persona que sigue en la línea de oración no se preocupe por la herida que he tocado antes. Repito, si llega a ese nivel de santidad, podrá vivir una vida feliz sin importar el contexto mundial. Yo lo puedo testificar porque lo he vivido en forma personal. Puedo dar fe que si obedece la palabra de Dios, Él lo bendecirá porque así lo ha prometido. Y esto no solo se refiere a la sanidad, sino también a la bendición financiera. Les comparto algo. Conocí al Dios vivo el 17 de abril de 1974 y al darme cuenta que el poder de Dios me había sanado de todas las enfermedades que había padecido durante 7 años, llegué a creer que Dios está vivo. Luego, en mayo de 1978, estando en oración, oí la voz de Dios. Dios me dijo que me iba a refinar por 3 años y por otros 3 años más me iba a equipar con su palabra. Me dijo que lo había amado más que a mis padres, hermanos, hermanas, esposa e hijos. No fue mucho tiempo después de haber aceptado al Señor y Dios me dio esta palabra. Y añadió que debía dejar el negocio que tenía y seguirlo. Así lo hice. Dejé a mi esposa a cargo de la tienda. Dios me dijo que sus pensamientos no son los que yo tenía. Y añadió que mi esposa iba a ganar más dinero que los dos juntos. Y así lo hice. Mi esposa se dedicó a la venta de cosméticos. Teníamos que ganar dinero para pagar la deuda que arrastrábamos contraída antes de creer en el Señor.
La deuda era demasiado grande porque habíamos pedido dinero prestado cuando yo estaba enfermo y Dios me dijo que me bendeciría de tal manera que sería yo quien daría dinero y nunca más pediría prestado dinero a nadie. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando me daría en mis manos. Hermano, si obedece, su despensa jamás estará vacía ni le faltará dinero en efectivo. Recuerdo lo que me dijo: después de equiparte con la palabra durante 3 años, atravesarás ríos y océanos y harás milagros y maravillas. Su palabra me dijo que luego de 3 años de refinamiento ya podía haber llegado al nivel del Espíritu. Más tarde me di cuenta de ello. Me tomó exactamente 3 años perfeccionarme tal como Dios me lo había dicho. El 10 de julio de 1974, mi esposo y yo visitamos a mi padre para celebrar su cumpleaños. No había pasado mucho tiempo desde que había aceptado al Señor cuando fuimos a casa de mi padre para celebrar su cumpleaños. Estaba rebosando de alegría porque había sanado después de 7 largos años de enfermedad. Estaba emocionado cuando llegué a casa de mis padres. Mi esposa llegó al día siguiente porque estaba administrando un salón de belleza. Ese mismo día tuve una seria discusión con mi esposa. Sucedió justo el día del cumpleaños de mi padre. Fue algo chocante. Luego de algún tiempo nos reconciliamos y fuimos a un servicio de avivamiento en noviembre de ese mismo año. Y a partir de ese momento empezamos a vivir como verdaderos cristianos y jamás hemos vuelto a distanciarnos. Yo siempre estaba contento y feliz gracias a la esperanza por el reino de los cielos, pero arrastraba esa deuda tan pesada y debido a los 7 años de enfermedad, mi situación económica era crítica. Teníamos que limitarnos a comer solo una pequeña cantidad de arroz y apenas podía comprar un poco de carbón de leña para la calefacción en el frío invierno. No obstante, ofrendaba con alegría a Dios, dando lo mejor que tenía y obedecía su palabra de todo corazón. A pesar que no tenía nada que comer al día siguiente, cuando un pastor me visitaba, siempre les ofrecía algo. Así y todo, tuvimos que mudarnos a otro lugar porque la renta del cuarto donde vivíamos en ese entonces subió mucho para nuestra economía. Sin embargo, Dios jamás nos dejó un día sin comer. Nunca me faltó algo para darle a mi familia. Mi vida era muy difícil materialmente, pero luego abrí una tercera tienda el 9 de julio de 1977. Les comparto todo esto porque quiero decirles cómo Dios nos bendijo financieramente. Fue justo el día en que exactamente se cumplieron los 3 años de refinamiento que Dios ya me había adelantado el 10 de julio de 1974. A partir de ese momento, una gran bendición financiera vino sobre mi vida y ya no tuve necesidad de preocuparme por el alimento ni por la renta. Después del refinamiento de 3 años, llegué al nivel del Espíritu y en ese momento comenzó la verdadera bendición. Dios sabía cuándo iba a llegar al nivel del Espíritu. Dios preparó todo y tan pronto como lo hice, Dios empezó a bendecirme. Más aún, económicamente yo pude ayudar a los demás y dar ayuda social a diversas familias. Y una bendición financiera más sorprendente me llegó cuando en septiembre de 1978 dejé el negocio que tenía para obedecer la palabra de Dios. 3 años después de alcanzar la santidad, inauguré mi tercera tienda y luego la bendición me siguió a mí. Pero la mayor bendición fue cuando Dios me llamó como su siervo y le dije a mi esposa que se encargara de las tiendas. Cada vez que obedecía lo que Dios me decía, las bendiciones llovían sobre mí. Y mientras más perfecta era mi obediencia, mayor era la bendición. Fue tal como Dios me lo había dicho. Nunca faltó alimento ni dinero en mi casa. El ingreso del primer mes del negocio, cuando mi esposa lo administraba, fue mucho mayor que antes. Creo que fue alrededor de $6,000. Para su información, según el cálculo del poder adquisitivo establecido por el Banco de Corea, el índice de precios actual es 6.1 veces superior al de 1978. Hermano, en 1978, aquí en Corea, era algo imposible de imaginar ganar $6,000 al mes. Fue una gran bendición que una pequeña librería pudiera obtener esa utilidad en tan solo un mes. Incluso hubo quienes, al haber escuchado esta noticia,
vinieron solo para conocer la librería. Los vecinos visitaban mi tienda. ¿Saben por qué? Porque se habían enterado de la noticia. Los proveedores y clientes con los que hacía negocios comentaban lo bien que iba a mi librería y por eso venían a conocerla. Querían saber el secreto de mi éxito. En ese momento me decidí a prepararme para llegar a ser siervo de Dios. Entré al seminario teológico en marzo de 1979. Yo ayunaba y oraba constantemente y me dediqué a equiparme con la palabra de Dios. Como había obedecido y mi esposa se había hecho cargo de la empresa, pude alquilar otro lugar para mí. Para prepararme como siervo de Dios, alquilé una pequeña habitación para orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios. Era algo barato. Alquilé un pequeño cuarto. Desde entonces he vivido y caminado este camino por fe. Y lo he hecho solo. Vivía solo en ese cuarto. Desde el momento en que Dios me llamó para servirle hasta hoy, he vivido así. Durante ese tiempo me armé con la palabra de Dios y muchos venían para que yo los ministrara. Y Dios obraba en sus vidas y sanaban de sus enfermedades cuando oraba por ellos. Exactamente 3 años después que ingresé al seminario, en la última semana de febrero de 1982, dirigí mi primer servicio. Entonces entendí por qué Dios me había dicho que luego que me equipara con su palabra durante 3 años, atravesaría ríos y océanos y haría milagros y maravillas. Y la evidencia que había llegado al nivel del Espíritu comenzó a aparecer. Incluso cuando era estudiante de seminario, iba a la montaña a orar con una pequeña bolsa en la que llevaba unas mantas, mi Biblia y un himnario. No podía quedarme en casa porque muchos venían a buscarme para consejería. Por ello, no podía orar libremente. Así que, sea verano o invierno, me iba a la montaña a orar y a ayunar allí, a equiparme con la palabra de Dios y a prepararme como futuro siervo de Dios. Las evidencias que había llegado al nivel de la santidad ya habían comenzado a manifestarse. En la medida en que llegue al Espíritu perfecto, es decir, al quinto nivel de fe, las señales que se mencionan en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, lo seguirán. Y cita la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Les cuento algo. Cuando empecé esta iglesia, el 25 de julio de 1982, comenzaron a manifestarse las señales más impresionantes. Antes, yo ya había orado por muchos enfermos y todos ellos habían sanado. Con una sola oración, todos habían sanado. Pero luego de haber inaugurado la iglesia, personas con todo tipo de enfermedades que habían oído hablar de mí vinieron de todo el país a esta iglesia. No solo con simples dolores de cabeza o resfriados, sino también con enfermedades terminales y los que estaban endemoniados. Y cuando oraba por ellos, todos sanaban y daban gloria a Dios. Del mismo modo, si usted llega al nivel del Espíritu y ora por los demás, los enfermos sanarán. Ahora bien, esto se da siempre y cuando esté lleno del Espíritu Santo a través de la intensa oración. Incluso al alcanzar este nivel de santidad, no podrá recibir el poder de Dios si no ora con fervor. El poder de Dios viene después de orar intensamente, pero no es fácil. Es Dios quien da este poder, pero no se puede obtener fácilmente. Si se pudiera, deberían haber muchos siervos de Dios en el mundo que hubieran recibido este gran poder de Dios, pero eso no es así. ¿Saben por qué? Porque primero deberían de haber orado sin cesar y con fervor para llegar a ese nivel de santidad, pero no lo han hecho y por eso no han alcanzado este nivel. Una vez que llegue a este nivel del Espíritu, incluso si no ora mucho, siempre estará lleno del Espíritu Santo.
Sin embargo, para hacer que el fuego del Espíritu arda como llama, deberá de orar fervientemente. Y cuando ese fuego se avive y arda, el obrar del poder de Dios se manifestará. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal vez se haga una pregunta. ¿Habrá alguna manera de vivir una vida bendecida como esta, incluso antes de entrar al nivel del Espíritu? Hay un secreto para vivir una vida sana y bendecida, incluso antes de alcanzar el nivel de la santidad. Pero se lo diré en la próxima prédica. Lo animo a que abra su entendimiento a fin de aceptar en su espíritu este mensaje y lo reciba por fe. Como ya les mencioné anteriormente, Dios mostrará que el contenido de este mensaje es cierto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos acepten este mensaje con gozo, alegría y agradecimiento, y así Dios los llegue a bendecir sobreabundantemente. Ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayuda a tus hijos a poner en práctica por fe la prédica de hoy en su diario vivir. Padre, obra en ellos, bendícelos para que puedan grabar en sus corazones lo que han escuchado hoy. Ayúdalos a entender estos principios espirituales para que así puedan llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo y puedan recuperar la energía que tenían en su juventud. Hoy he mencionado los ejemplos de Job y de Abraham para que los puedan seguir. Bendícelos para que puedan alcanzar por fe el nivel del Espíritu y vivir así una vida saludable. Bendice a sus familias, dales paz y prosperidad financiera para que así te puedan glorificar. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo,
ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la semilla de vida? Adán, como ser viviente, tenía el aliento de vida en su cuerpo, que era una pequeña parte de la luz original de Dios. Luego de haber pecado, el aliento de vida permaneció en su cuerpo en la forma de una semilla de vida. Cuando aceptamos a Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados y nacemos por el Espíritu Santo. Y entonces, la semilla de vida, que ha permanecido como una huella del aliento de vida, puede brotar y crecer. Si esta semilla de vida crece y germina, su espíritu podrá controlar todo su cuerpo. Querido público, a través de estos mensajes del reverendo Gerald Lee, esperamos que pueda vivir una vida saludable y bendecida.